Viernes, 31 de agosto de 1988, barrio de Whitechapel, Londres. A las 4 menos 20 de la madrugada, encuentran a Marianne Nichols, con cortes en la garganta y el abdomen rasgado. Sábado 8 de septiembre de ese mismo año, y en el mismo barrio hallan a Annie Chapman, con cortes en los órganos, en la garganta y con la extirpación del útero. Madrugada del domingo 30 de septiembre, descubren a Elizabeth Stride y 45 minutos después a Catherine Edowie, ambas con mutilaciones y extirpaciones en todos sus órganos, también en el Whitechapel del 1988. Viernes 9 de noviembre, la policía finalmente encuentra el cuerpo mutilado y destripado de Mary Jane Kelly. A esta última le extirparon sus órganos. Estos 5 crímenes fueron denominados los 5 canónicos. Todas las víctimas eran prostitutas. Todas eran del barrio de Whitechapel en Londres. Y todos los crímenes atribuidos a un mismo sospechoso. Se ha hablado mucho de este sospechoso. Ha habido muchas teorías de la conspiración, tales como si era médico, o si era carnicero, o un miembro de la alta sociedad, o hasta un pintor. Pero realmente no sabemos quién fue. Pero lo que sí sabemos es que tenía amplios conocimientos de la anatomía humana, por la pericia artística, por así decirlo, y la precisión con el que perpetraba sus atroces actos. El sospechoso incluso se mofa de la policía, retándola a su captura y escribiendo varias cartas a los periódicos, jactándose de su obra. Tuvo una repercusión social en toda la ciudad de Londres. La policía británica se afanó por buscarlo, y aunque hubo varios sospechosos, y aunque hoy en día se sigan haciendo estudios y pruebas sobre quién pudo ser, lo cierto es que jamás dieron con él. Y este personaje no es ni más ni menos que Jack el Destripador. Y con él empezó todo. Pero vayamos por partes. ¿Qué es un asesino en serie? ¿Cómo salen a la luz este tipo de delincuentes? ¿Cuál es su modus operandi? ¿Y por qué actúan así? Bueno, el mundo interior de un asesino en serie es muy complejo y oscuro. Son personas que no suelen sentir empatía hacia las demás personas, con lo cual hagan el daño que hagan, jamás se van a sentir culpables. Bueno, antes de seguir, veamos cuál es la definición exacta de asesino en serie. El término o la definición de asesino en serie, José, fue acuñado por el agente del FBI, Robert Ressler, en la década de los 70, ya que fue la época que más auge tuvo en relación a los asesinos en serie, y la denominación se designa a un individuo que asesina a 3 o más personas en un lapso de 30 días o más, con un periodo de enfriamiento entre cada asesinato y cuya motivación se basa en la gratificación psicológica que les proporciona dicho crimen. Los crímenes suelen estar específicamente motivados por una multitud de impulsos psicológicos, en particular las ansias de poder y la compulsión sexual, y suelen seguir una misma metodología. La gran mayoría de estos asesinos en serie tienen mentes enfermizas. Se sabe que fueron víctimas de abusos en su infancia, ya sea o bien física, sexual o psicológica, y también existe una correlación entre los abusos de su infancia y los crímenes que cometen. Y es que decir que algunos asesinos en serie presentan uno o más signos de alerta en su niñez. Y a estos signos se les conoce como la tríada homicida, que son 3 datos relevantes de comportamientos que pueden designar a un futuro psicópata. El primero, la piromanía, cuando les gusta jugar con fuego. Segundo, la crueldad
y el maltrato hacia los animales. Y por último, miccionarse en la cama cuando ya se ha sobrepasado la edad para ello. Si estos 3 comportamientos se dan en un niño y si encima de todo se dan a la vez, tengamos cuidado porque podemos estar ante un futuro asesino en serie o psicópata. En este sentido, ¿por qué decimos que con Jack el Destripador empezó todo? Pues principalmente porque es el primer asesino declarado como asesino en serie. Sigue todos y cada uno de los patrones que realizan este tipo de psicópatas. Sabemos que asesina por lo menos a 5 mujeres, que deja un intervalo de enfriamiento entre cada crimen y, por supuesto, sigue la misma forma de actuar, aunque con cada asesinato se vuelve más confiado, más temerario, incluso más sanguinario. Estas son las razones por las que decimos que Jack, el Destripador, fue el primero de esta larga lista y, además, el primer caso mediático que conmocionó a la sociedad mundial y concretamente a la británica. Y es que este tipo era especial y tan especial como su propio nombre, que viene dado de una de las miles de cartas que llegaron a la policía y a los periódicos de la época donde se jactaban de ser los presuntos asesinos. Un dato de interés es que 2 de las miles de cartas recibidas por la policía fueron escritas por el propio criminal en concreto. Muy bien, Miriam. ¿Por qué se pensaba que esas cartas eran las que pertenecían a nuestro protagonista de hoy? Porque en ellas existían datos muy relevantes de cada asesinato que solo podía saber el propio homicida en cuestión, y esas 2 cartas iban firmadas por un tal Jack el Destripador. De ahí este apodo que le daría la fama mundial. Whitechapel tenía particularmente mala reputación debido a casos de antisemitismo, racismo y pobreza. Pero es en 1888 cuando la prensa comenzó a prestar una cobertura sin precedentes a una serie de grotescos y atroces homicidios atribuidos a nuestro hombre, a Jack el Destripador. Los 5 canónicos ocurrieron por la noche, generalmente en fin de semana y al término del mes, y cada asesinato sería más severo que el anterior. A finales de octubre de ese mismo año se crea el perfil criminal de Jack el Destripador, creado por el médico forense Thomas Bond, que evaluará a las víctimas y elabora un dictamen basándose en sus estudios. Su descripción es considerado como uno de los perfiles criminales más antiguos de la historia. Y decía textualmente: no cabe duda de que los 5 asesinatos fueron cometidos por la misma mano. En las primeras 4 víctimas, las gargantas parecen haber sido cortadas de izquierda a derecha. Y en la última, debido a la extensa mutilación, es imposible decir en qué dirección iba el corte fatal, aunque se encontró sangre arterial en la pared, salpicada cerca de donde la cabeza debía haber estado. Las circunstancias en torno a los asesinatos me llevan a deducir que las mujeres estaban recostadas en el momento de ser asesinadas, y en todos los casos, el homicida cortó primero la garganta. Ante la escasez de evidencias forenses y las varias contradicciones de fuentes contemporáneas, resulta casi imposible esclarecer la identidad de Jack el Destripador. Los últimos análisis de ADN tampoco han sido concluyentes. Se pensó que tenía que vivir por el distrito de Whitechapel y tener un empleo estable. Se sospechaba de los carniceros por la masacre y la extirpación de los órganos, pero también que el hombre podía ser un culto médico o un aristócrata. A pesar de ello, los años fueron pasando y la policía, después de investigar a más de 100 sospechosos, llegó a la conclusión que no tenían pruebas para encarcelar a nadie, aunque jamás dieron con él.
Esta es la historia de nuestro primer asesino en serie. Un personaje sin nombre ni apellidos reales. Una serie de crímenes que no dejó un culpable al que enjuiciar. La historia del más famoso de los asesinos en serie. Esta ha sido la historia. Su historia. La de Jack el Destripador. Estos crímenes, de los que hemos hablado anteriormente, no fueron los únicos, o no solo se perpetraron en el Reino Unido, sino que también, en España, sucedieron acontecimientos similares. Y concretamente ahora, nos desplazamos hasta una localidad muy cercana a la capital granadina. Nos vamos hasta Otura. ¿No es así, Patricia? Efectivamente, José. Esta noche nos adentramos en esta localidad y concretamente datando de la misma fecha, 18 de junio de 1888, donde, a diferencia con la cultura cosmopolita del Reino Unido, en el sur de Andalucía concurre más bien una vida rural, donde el trabajo en el campo era la principal fuente de ingresos para la gran mayoría de la clase obrera del momento. Los días cada vez se hacían más largos, y el calor sofocante avecinaba la llegada de un verano que recordarían durante muchos años los vecinos de esta localidad y municipios colindantes. El lugar de los hechos que acontecieron, la escena del crimen, sucedió en un páramo soleado donde podemos describir como un barranco, el famoso Barranco de Castro. El porqué, o más bien en términos criminalísticos, el móvil, es nada menos que el robo de una cuantía de reales considerables por la venta de una fanega de cebada. Debieron pensar, mejor dar un palo y así no tener que rendir día a día para conseguir esa cantidad, digo yo. Pero Patricia, cuéntanos, ¿cómo ocurrieron estos hechos? De la manera más impulsiva y fácil posible, José. El primer paso sería seguir a la víctima hasta el Padul, cerciorándose de dicha transacción, y en cuanto la víctima se situase en un punto estratégico, a su vuelta, claro, pudieran asaltarlo sin mucha complicación. Una vez asaltado a la víctima, dejaron tras de sí una escena tórrida de la que se haría eco durante muchos años. ¿Sabemos el nombre de la víctima? En este caso, José, la víctima no era un ilustre del momento o una señorita de compañía, como mencionábamos con las víctimas de nuestro llamativo Jack. Era un vecino llano, conocido y amado por el pueblo, un labrador de la tierra, vamos. La víctima en cuestión se nombraría como Cecilio Jiménez Zurita, un padre de familia que, como buen hijo de vecino, trabajaba todo el día y en sus trasiegos a veces paraba para echar unos vinos. Seguidamente volvía a casa con la que es su familia. Esto es realmente un caso peculiar, por lo que... ¿Cómo se conoce el procedimiento del hallazgo del cadáver? La noche de este 18 de junio, la Guardia Civil recibió un aviso. ¿Por quién? Pues bien, un hombre relata cómo accidentalmente pasaba cerca del hondonado Barranco de Castro y desgraciadamente sus yeras se le cayeron barranco abajo. Obviamente se dejó resbalar por el camino para recuperarla y cuando se disponía a recogerla descubrió, horrorizado a su vista, un cuerpo sin vida, brutalmente herido, con lesiones más que evidentes, y yaciendo en un denso y enorme charco de sangre. Para su sorpresa, identificó perfectamente a la víctima y rápidamente marchó hacia el cuartel, dando testimonio de tal hallazgo. La Guardia Civil cercioró el aviso y procedió directamente a hacer el levantamiento de cadáver. Se presentaron múltiples personalidades, como pueden ser el juez de instrucción, el secretario de juzgado, el forense, obviamente, y hasta el propio juez de paz de Otura. La gente no solía fallecer de esta manera, José. Tenemos que tener en cuenta que era una vida rural. Había accidentes, claro,
pero tal fechoría, ¡buah!, era improbable. Absorto ante el descubrimiento, el forense llega a contar hasta 21 puñaladas en lo que es la zona lumbar, cuello y pecho, llegando a seccionar hígado, riñones, vísceras. Vamos, que fue un ensañamiento en toda regla. Muy bien, Patricia. En todos los casos de asesinato se suelen dar pistas. Suponemos que en este caso también. ¿Cómo fue la cosa? Pues prácticamente el escenario del crimen en sí es una de las muchas pistas donde se determinó claramente que no fue solamente una persona, sino varias. ¿Por qué? Pues el suelo arenoso determinaba varias huellas alrededor del cadáver, múltiples huellas más bien, pudiéndose determinar dos de ellas significativas, de diferente calzado. Esto, junto con varios objetos desperdigados, como pudieron ser las manijas de un monedero que no estaba, solo estaban las manijas, claramente robado, obviamente, varias monedas, una navaja pequeña, que no coincidía con ninguno de los cortes que tenía Cecilio. Entonces se deliberó que pertenecía a él mismo. Para su sorpresa, la Guardia Civil, 2 días después, recibe una visita de lo más inesperada. Un hombre de 60 años, apodado El Serrano, Manuel Carretero, para ser más exacto, dice haber presenciado cómo a su vecino y conocido Cecilio había sido asaltado por 3 individuos, cuando volvía a Otura desde el Suspiro del Moro. Atestiguó que pudo dar fe de cómo Cecilio iba y volvía en la misma tarde, dado que mientras sacaba el rebaño, posteriormente lo recogía y guardaba, todo ello acompañado de su hijo, Cecilio había pasado por su paso. Entonces pudo saludarlo a la ida y a la vuelta. También aseguró que vio a ciertas personas, a una distancia prudencial, en la misma dirección que Cecilio, tanto a la ida como a la venida, y en las mismas horas. Hasta aquí todo bien. Vale. Lo raro y sorprendente, es que también fue testigo de cómo empujaban y forzaban a Cecilio hacia el fondo del barranco. Y como una vez efectuado este tórrido crimen, volvieron separados, sin la víctima, obviamente, como si nada hubiese pasado. ¿Cómo se detiene a estos sospechosos? Pese a todo, Manuel Carretero, apodado El Serrano, identifica perfectamente a los supuestos malhechores, instando de que no quería meterse en problemas, pero incluso su propio hijo lo había convencido para que diera la voz de alerta. Sin pensarlo 2 veces, la Guardia Civil se presentó de sorpresa en casa de estos 3 individuos identificados por Manuel. Son detenidos e interrogados frente a unas prendas halladas a 2 de los 3 imputados y cuyas manchas de sangre no supieron excusar con veracidad. Estos 3 imputados obviamente lo niegan todo frente a las autoridades, pero las pruebas son más que evidentes. Y no solo eso, sino que las pisadas del escenario que mencionábamos anteriormente coinciden a la perfección con 2 de los calzados de varios de ellos. Los reales encontrados, las navajas, tenían las manos manchadas de sangre y lo peor es que sabían que habían sido vistos. Y no con ello, contentos, habían atosigado a nuestro Manuel Carretero, El Serrano, para acallarlo, pero no lo consiguieron. Bien, Patricia, después de todo esto que nos ha pasado, ¿cómo conseguimos saber quiénes fueron los culpables? Pues bien, José, debido al chapucero e impulsivo crimen, a diferencia del caso de Jack, la Guardia Civil acomete contra los supuestos incriminados por parte de los testigos. Al ser detenidos, todo el pueblo se entera, identificándolos, porque eran vecinos. Estamos hablando de un pueblo pequeñito, ¿vale? Estos 3 individuos los podemos determinar como el gangoso, que fue el cerebro de la operación, el cual había escuchado días anteriores cómo Cecilio le contaba al tabernero sobre la transacción de la venta de su fanega de cebada. Junto con él, el Marchenilla, compinche y autor del ensañamiento. Y al tercer individuo, el Jeromo, cómplice de la autoría para asaltarlo a Cecilio durante el camino. No tuvieron reparo ni cargo de conciencia en ese día caluroso de junio. ¿Y del juicio? ¿Se sabe algo? Pues bien, el día 8 de enero de 1890 se iniciaba la vista por el asesinato de Cecilio en la Audiencia Provincial de Granada. Es decir, que lo significativo de esta historia no es solo el atroz crimen en sí, sino que fue tan mediático, dada la cantidad de gente que acudió al Palacio de Justicia, que tuvieron que abrir y habilitar otra sala mucho más amplia para meter a semejante turba, quedando obviamente abarrotada.
La defensa de los presuntos autores la llevaría a cabo el letrado José Segarra, que tomó como principal argumento la hipótesis de poner en duda las declaraciones del Serrano, por la situación geográfica en la que éste se encontraba respecto a los acusados. Con ello, el juez mandó una instancia para un levantamiento topográfico de la zona. Interpretando este plano, se intentó desmontar la argumentación de los acusados, pero más bien ayudó a demostrar que el lugar donde sucedieron los hechos era el lugar más idóneo para llevar a cabo este feroz crimen. Estas pesquisas ayudaron a afianzar aún más las bases de la acusación. Nada más comenzar el juicio, se inicia una prueba de reconocimiento donde los principales testigos identificaron a los imputados y, dado las trabas que tuvo el juicio en sí, se alargó hasta la tarde. Así que el juez José Miura Fernández dispone que la vista se aplace hacia el día siguiente. Y así fue. En esta misma mañana, estamos hablando del 9 de junio, a petición por la presidencia de la Cámara, se vuelven a repetir otra rueda de reconocimiento, sin tener en cuenta, obviamente, el alegato de la defensa. Debido a esto, se reanuda la vista este día y, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, José Segarra renuncia a la defensa de los incriminados. Todo ello se alarga hasta la fecha del 27 de febrero de 1890, donde el fiscal pide 3 penas de muerte para cada uno de los culpables. La nueva defensa pide la libre absolución, con lo cual el juicio se complica aún más y se extiende durante 3 sesiones más. Conforme discurren estas sesiones, toman declaraciones una veintena de testigos, el forense, varios peritos. Vamos, parecía interminable. De hecho, un dato significativo de todo el juicio es que en 2 de estas sesiones, mientras volvía a prestar declaración Manuel Carretero, los procesados tuvieron que ser desalojados de la misma sala por propinarles amenazas a voz limpia contra el pastor. Con todo ello, en marzo de 1890, la Audiencia Provincial dicta a los procesados pena de muerte. Pero, para sorpresa de todos, al llegar la ejecución de la pena capital, eran muchísimas las peticiones de indulto por parte de instancias tanto privadas como públicas. Así que finalmente la defensa consigue que el día 23 de marzo de 1891, un año después, se indulte y se conmute la pena de muerte por cadena perpetua. Naturalmente, esta decisión hizo que tanto los diarios como el público granadino se hiciera eco durante muchos años, dada la complejidad de este proceso judicial. Nunca más se sabría de los culpables, más que exculparían sus actos en la cárcel el resto de sus días. De todas formas, hemos querido salir a la calle y saber si a día de hoy se conoce o se recuerda algo de este atroz crimen. Miriam. Y bueno, te puedo decir que opiniones hay de todo tipo. Hay gente que no recuerda nada. Gente que cuando le contamos desde Crímenes de la Historia lo que ocurrió, se quedó bastante sorprendida. Primero porque la ciudad de Otura es bastante tranquila y aunque pasara esto no se lo imaginaban. También tengo que decir que no solo nos hemos encontrado a esa gente que les sorprendía bastante estos hechos, sino también algún vecino que conocía de este caso a través de su familia, ¿no? De esos abuelos, de esos bisabuelos que pues año tras año pues van recordando cosas diferentes que han estado pasando aquí en la localidad. Y bueno, más con este caso, ¿no? Tan importante, tan impactante y tan complicado a la hora de recordarlo. Así que si te parece, José, lo escuchamos, ¿vale? Estupendo. Pues estamos con Concha y Pepe. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Concha. Mira, para comentaros, ¿vale? Hace muchos años, concretamente en 1888, se produjo en Otura, una ciudad muy tranquila que de aquí de Granada, un atroz crimen, que fue cuando un vecino de la ciudad fue asesinado con 21 puñaladas por parte de 3 individuos. No sé si ustedes, por parte de familiares o algo, les suena un poco esta historia. No les suena, precisamente por lo que estamos hablando, de que es una ciudad bastante tranquila, es residencial para muchas familias. ¿Qué le parece que aquí en Granada hayamos tenido algún hecho como ese? Bueno, era natural, siempre ocurre. Normalmente siempre ocurren tipo de esas cosas, siempre ocurren.
¿Y a usted, Concha? Pues una salvajada, como muchas que ocurren todos los días. Claro, además que estamos hablando de que eso, que ahora quizá en los tiempos de hoy en día, si vivimos más situaciones de conflicto, de delitos, pero antes, que cuando se daba una vida mucho más rural, más tranquila, que era lo que siempre se decía, ¿no? Vivir en un pueblo es algo más tranquilo. Pues que haya sucedido algo así es como, no, sorprende, ¿no? Pero las rencillas siempre han existido. Y las rencillas entre vecinos, familiares, por herencia, siempre. No sé este caso por qué haya sido, pero me imagino que una cosa de ese tipo. Pues básicamente por dinero. O sea, supuestamente a este vecino de Otura lo que se quería era robarle pues unos reales, ¿no? Que era la moneda de aquella época. Es que ese es el problema. El dinero, cochino dinero. Ya está. Pues muchísimas... Bueno, dígame, Pepe. Ya lo he hecho todo. Vale, lo que dice Concha, ¿no? También. Pues muchísimas gracias a los dos. Lo lógico, lo que dice la mujer es lo que vale. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros, siempre. Venga, suerte. Nos vaya bien. Gracias. Mira, marica. Santiago, buenas tardes. A ver cuál es la pregunta. Bueno, pues la pregunta es muy fácil, es muy sencilla. Queremos saber si usted, a través de la familia, bisabuelos, abuelos, etcétera, usted conocía los crímenes que sucedieron, el crimen que sucedió en la localidad de Otura en 1888. Ni de coño. Ni de broma. Ni de broma. Muy lejos queda, ¿no? Sí, queda lejos y para mí... Vale, pues le comento muy rápido. Le comento muy rápido para saber simplemente su opinión. Un vecino de la localidad fue a tomarse unos vinos como cualquier día de la semana y simplemente por robarle unas monedas que llevaba en ese momento, 3 individuos le asestaron 21 puñaladas. Se ensañaron con ese vecino. ¿De verdad que solo quería las monedas? Porque 21 puñaladas no suele ser un crimen de... Se suele tener algo de más rencor. Usted piensa que había como un móvil, ¿no? De querer hacer algo. 21 puñaladas. Hay ensañamiento, obviamente. Algo hay, sí. Ya está, ¿qué quiere que te diga? No, pues simplemente eso, que muchísimas gracias. Y ya está. ¿Cómo se llama usted? Yo, Antonio López Gámez. Pues Antonio, bienvenido. Y me gustaría preguntarle un poco si usted conocía el famoso crimen que se dio en 1888 en la localidad de Otura, cuando un vecino fue apuñalado con 21 puñaladas por 3 vecinos de la localidad. No sé si le sonaba o recuerda así vagamente de haberlo leído alguna vez, de sus abuelos. No, porque no soy de aquí. ¿No es de aquí? No. Vale, bueno, ¿y qué le parece en este caso, aunque no sea de aquí, una localidad tranquila como es Otura, que es una localidad familiar, Granada, que en sí en la provincia, bueno, básicamente se vive con tranquilidad, que pasara un asesinato tan atroz como ese? Es fuerte, en aquellos tiempos. Además, sí, le voy a comentar el móvil, y es que básicamente lo que se opina es que este vecino realmente fue apuñalado porque le querían quitar un par de reales. O sea, realmente por robarle un poco de dinero. Y sin embargo, fue apuñalado 21 veces. A lo mejor también había algo más. ¿Usted cree que había un móvil, no? Sí, que no es normal que haya 21 puñaladas para quitar un par de monedas. Por 2 reales no, ni por 4. No. Tenía que haber algo. Un ajuste de cuenta o algo detrás de eso. Yo creo que ya viendo un poco, ¿no?, cómo ha ido evolucionando, cómo vemos también el panorama actual, ¿no? Yo creo que ya nos da para pensar eso, ¿no? Se ve tantas cosas, vemos tantos juicios que salen hoy en día en la calle. De hecho, fue un crimen muy mediático. Lo que pasa que es verdad que como fue un par de siglos atrás, pues sí es cierto que nos choca un poco, ¿no? Que antes una vida rural tranquila se diera eso, ¿verdad? Sí. Bueno, a mí no me choca tanto porque yo de donde vengo, pues ha habido crímenes igual o parecido a ese. ¿Sí? ¿De dónde viene usted? Yo vengo de la provincia de Jaén. Ah, pues igual que yo, paisano. Yo vengo de un pueblo que un vecino mató a su vecino, ¿sabes? Y vamos, y era por igual, el móvil más o menos por lo mismo que eso, pues era por un ajuste de cuentas, suele ser ajuste de cuentas. Sí, además que a este vecino del que estamos hablando ahora, al protagonista de esta historia de Otura, concretamente, aparte de esas 21 puñaladas, es que lo tiraron por un barranco. O sea, para que no se encontrara el cuerpo. Algo tenía que haber, ¿no? Para eso. Está claro que algo tenía que haber.
Vale, y ya por casualidad, o sea, por preguntar, ¿no? ¿De qué pueblo es usted de la provincia de Jaén? Y de Rus. De Rus. Sí. Pues nada, muchísimas gracias. ¿Y la de Úbeda? Ramón, me gustaría saber tu opinión sobre el crimen que pasó en Otura en 1888, donde un vecino de la ciudad fue asesinado simplemente por robarle dinero y donde 3 vecinos también de esa localidad le asestaron 21 puñaladas. ¿Qué te parece eso? ¿Cómo lo ves cuando Otura realmente es una ciudad muy tranquila? Pues muy más, porque por robar a una persona no se le pueden dar tantas puñaladas. Lo veo muy mal. Y simplemente por dinero, básicamente, por un par de monedas. Pues muy mal. Ni por dinero ni por nada, no se apuñala a nadie. Además, tú conoces Otura y te parece una ciudad tranquila, supongo, ¿no? Por supuesto que es tranquila. Vale, pues gracias, Ramón. Venga, de nada. Y hasta aquí nuestro primer cuento tétrico de crímenes de la historia. Nos despedimos y lo hacemos con un tema dedicado a nuestro gran protagonista de hoy, de la mano de Michael Kamen and the Buckethead. Escuchamos Jack the Ripper. Buenas noches y hasta el próximo jueves.